Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más fascinantes y trágicas del rock británico, la implosión de The Stone Roses. Esta es la segunda parte de la serie sobre esta gran banda. Todos conocemos sus canciones legendarias, pero ¿qué pasó realmente detrás de escena? No fue solo una pelea de egos, amigos. Fue una compleja red de disputas legales, dinero y control que destrozó a una de las bandas más prometedoras de su generación. Vamos a desentrañar los conflictos que llevaron al fin de The Stone Roses tal como los conocíamos. El corazón de todo el problema, la herida que nunca dejó de sangrar, fue el dinero. Más concretamente, las regalías por la composición de las canciones. La mayoría de las veces, cuando en una banda una persona escribe la música y otra la letra, como Elton John y Bernie Taupin, las ganancias se reparten al 50%. Pero con The Stone Roses, la historia era muy diferente. El guitarrista y principal compositor, John Squire, se llevaba la inmensa mayoría de los ingresos por la composición. Aunque nunca se ha confirmado oficialmente, se dice que el reparto era increíblemente desigual, quizás un 80% o incluso un 90% a favor de Squire. En los primeros días, cuando eran solo 4 amigos de Manchester persiguiendo un sueño, esto probablemente no importaba. La justificación era que Squire era el genio musical, el arquitecto del sonido de la banda. Sus melodías y su forma de tocar la guitarra eran la base de todo. Las letras de Ian Brown, aunque icónicas y perfectas para su carisma, eran más sencillas. Pero a medida que la banda se hizo mundialmente famosa, esa diferencia en el reparto de regalías se convirtió en un abismo financiero. Imagínatelo, Ian Brown era la cara y la voz de The Stone Roses, un ícono cultural para toda una generación, pero ganaba una mínima parte de lo que su amigo de la infancia se embolsaba por las mismas canciones que cantaba cada noche sobre el escenario. Esto, como es lógico, generó un resentimiento profundo y duradero que fue erosionando su amistad y su relación profesional. Y ni hablemos del bajista Money y el batería Rennie, que estaban aún más abajo en la escala de ingresos, recibiendo solo una parte por las actuaciones y las ventas de discos. Este desequilibrio creó una dinámica de poder muy clara. Squire tenía el control creativo y financiero, mientras que Brown tenía el capital cultural, pero mucho menos peso a la hora de tomar decisiones importantes. Y si la situación interna ya era tensa, una batalla legal externa la hizo estallar por los aires. Hablamos de la famosa disputa con su discográfica Silvertone Records. La banda había firmado un contrato bastante malo antes de ser famosos, con unas regalías muy bajas. Cuando su álbum debut explotó y se convirtieron en un fenómeno, se dieron cuenta del terrible acuerdo en el que estaban atrapados. En 1990 intentaron romper el contrato, pero Silvertone respondió con una orden judicial que les prohibía legalmente grabar o publicar nueva música con cualquier otra compañía. El impacto de esta batalla legal fue catastrófico. La banda se vio forzada a un parón de varios años, un periodo que muchos llaman los años salvajes. Fue un desastre total. Imagina a 4 jóvenes en la cima del mundo, de repente atrapados juntos, sin poder canalizar su creatividad y con una presión financiera y mediática que no paraba de crecer. Esta inactividad forzada solo sirvió para magnificar el problema de las regalías, sin nuevos ingresos. Las diferencias de dinero entre ellos se hicieron más evidentes y frustrantes. Además, la dinámica de la banda cambió para siempre. John Squire se encerró en sí mismo, dedicándose a su arte y a componer nueva música en solitario. Su papel como única fuerza creativa se consolidó aún más. La mentalidad colaborativa y de equipo que había hecho tan especial su primer álbum desapareció por completo. Para cuando finalmente ganaron el caso en 1991 y firmaron con Geffen Records, el daño en sus relaciones personales
ya era irreparable. La semilla de la destrucción estaba plantada. Después de años de espera, finalmente llegó el segundo álbum, Second Coming. Pero el proceso de grabación fue el escenario del siguiente gran conflicto que culminó con la salida del batería Rennie. Rennie era un músico excepcional. Su estilo de batería fluido y funky era una parte esencial del sonido del primer álbum. Pero para Second Coming, John Squire se había obsesionado con un sonido mucho más pesado, inspirado en Led Zeppelin. Tenía una visión muy específica, muy orientada al rock, y construía las canciones meticulosamente, capa por capa de guitarra. Rennie sentía que su creatividad estaba siendo completamente ignorada. Básicamente, le estaban pidiendo que tocara como John Bonham, no como él mismo. El espíritu de colaboración se había esfumado. De repente, se vio reducido a ser un músico de sesión, ejecutando la visión de otro. Descontento con esta nueva dinámica y su papel disminuido, Rennie abandonó la banda justo antes de que comenzara la gira del nuevo álbum. Su salida fue una crisis profesional para la banda y una violación del pacto tácito de todos para uno que los había unido al principio. La gota que colmó el vaso llegó en abril de 1996, con la salida de John Squire. Ese fue el final oficial de la formación clásica de The Stone Roses. Su comunicado de prensa fue, en esencia, una demanda pública de divorcio. En él anunciaba su marcha y decía que era la conclusión inevitable de la gradual separación social y musical que hemos experimentado en los últimos años. Cada palabra tenía un peso enorme. Separación social era una referencia directa a su amistad rota con Ian Brown. Separación musical apuntaba a su sensación de que ni Brown ni Money eran capaces o estaban interesados en seguir la misma dirección musical que él quería tomar. Lo que vino después fue una agria guerra de palabras en la prensa que duró años. Brown se burlaba de la nueva banda de Squire de Seahorses, llamándolo un aspirante a Jimmy Page. Squire, por su parte, llegó a decir que nunca volvería a reunir a la banda a menos que estuviera completamente en la ruina. Fue el caótico y amargo final de su relación profesional. En resumen, toda la historia de la caída de The Stone Roses se reduce a dos palabras en crédito y control. Un reparto de regalías completamente desequilibrado que creó una enorme brecha de poder y dinero. Una batalla legal con su discográfica que los paralizó y dejó que el resentimiento se pudriera. Un cambio de una banda colaborativa a una dictadura creativa que alienó a miembros clave. Y finalmente, la ruptura total de la amistad entre sus dos líderes, haciendo imposible cualquier colaboración. Es una tragedia clásica del rock and amigos, con una química perfecta, destrozados por la fama, el dinero y el poder. Pero hablemos también de algunas curiosidades que hacen su historia aún más increíble. ¿Sabían que Ian Brown solo recibió 3 semanas de entrenamiento vocal en toda su carrera? Su estilo, a menudo criticado por desafinar, era pura actitud y emoción. El propio Squire dijo una vez a Ian: no es un cantante, es un vocalista, y esa actitud a veces les traía problemas. Después de tocar Sally Cinnamon en un programa de televisión, Ian Brown fue agredido por 2 hombres de la discográfica Factory Records, furiosos porque la banda había firmado con Silvertone en lugar de con ellos. Una de sus canciones más famosas, Fool's Gold, era originalmente una cara B. Su duración de casi 10 minutos se inspiró en la obsesión de Squire por un remix de Frankie Goes to Hollywood. Y su icónica línea de bajo está fuertemente influenciada por un tema poco conocido llamado Funky Dollar Bill. Y el famoso sombrero de cubo de Rennie no era solo moda. Él era conocido por su timidez y lo usaba para ocultar su rostro del público y las cámaras. Su concierto más legendario, en Spike Island, les costó 50,000 libras organizarlo,
una fortuna en esa época y nunca vieron un centavo de beneficio de ese evento histórico. Incluso el nombre de la banda podría haber sido muy diferente. Por poco se llaman The Angry Young Teddy Bears. ¿Se imaginan? Y la portada de Second Coming, con esa imagen tan oscura, es un detalle de una pintura de Gustave Doré llamada El Diluvio, que encajaba perfectamente con el tono más pesado y bíblico del álbum. La historia de The Stone Roses es un recordatorio de cómo el arte y el negocio pueden chocar de forma destructiva, pero a pesar de todo su música sigue siendo eterna. Su primer álbum es una obra maestra que definió a una generación y su legado perdura. Aunque su reunión en 2011 fue una alegría para los fans, la magia original y la amistad que la alimentaba se habían perdido para siempre. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia de The Stone Roses, and si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias del mundo de la música. Nos vemos en el próximo vídeo.